En el sueño del abuelo Vladimir, Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, la misma vieja mesa de roble donde había aprendido a amasar de niña. La luz del sol matutino se filtraba por los cristales de la ventana, proyectando cada rayo un tenue brillo dorado sobre las telas extendidas ante ella. El brillo del satén blanco, la delicada textura del encaje color crema y la fresca suavidad de la seda ligera, cada prenda yacía ante ella como una promesa incumplida. Pasó los dedos por ellas, como si tocara no solo tela, sino la forma de su futura vida. 2 semanas después se casaría con Alexei, 3 años juntos, incontables veladas, conversaciones, risas, planes. Todo parecía definitivo como la escena final de una película. Pero esa mañana, la mirada de Elena reflejaba una extraña bruma, no emoción, sino una profunda pausa. Sentía que conocía demasiado bien a Alexei, quizá demasiado. Y ese demasiado la estaba consumiendo por dentro. Afuera había amanecido, pero en su interior no había luz. Era una cálida tarde de mayo. El sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y dorado. El apartamento olía a té recién hecho y a las lilas que Tania había puesto en un jarrón esa mañana. De repente sonó el timbre. Tania fue a abrir la puerta. Allí estaba la abuela Vera, una mujer menuda con el pelo castaño recogido en un bonito moño. Su rostro estaba pálido y preocupado. «Abuela», preguntó Tania sorprendida. «¿Qué ha pasado? Llamaste esta mañana y dijiste que no te encontrabas bien». La abuela Vera entró en el apartamento apoyándose en la pared. Se sentó en una silla y miró a su nieta con ojos serios y profundos. «Tretanechka», dijo en voz baja al principio. «Necesito hablar contigo. Es muy importante». Tania le sirvió agua a la abuela y se sentó a su lado. El corazón le latía con fuerza. La abuela nunca llegaba tan tarde sin avisar. «Te escucho, abuela». Vera tomó la mano de su nieta. Tenía los dedos fríos y temblorosos. «Nieta, cancela la boda», dijo con firmeza. Tania pareció paralizarse. Los trozos de tela sobre la mesa, la taza de té fría, el tic-tac del reloj de pared. De repente todo le pareció irreal. «Abuela, ¿qué dices?» Vera apretó la mano de su nieta con más fuerza. «Ve a la cabaña de su madre, allí lo verás todo», dijo la anciana. «Mi difunto abuelo se me apareció en un sueño. Me mostró, Tania, no puedo guardar silencio. Mikhail siempre fue un hombre honesto. Si vino, debió de ser por algún motivo». Tania sintió un escalofrío. El abuelo Mikhail había fallecido hacía 2 años. Era un hombre sabio y bondadoso, y Tania aún lo extrañaba. «Abuela, solo fue un sueño», intentó protestar, aunque su voz temblaba. Vera negó con la cabeza. «No, cariño, no fue solo un sueño. Era completamente cierto». Mikhail estaba de pie junto a mi cama y dijo: «Vera, nuestra nieta necesita saber la verdad. Dmitri le está ocultando algo importante. Encontrará la respuesta en casa de su madre». Lo repitió 3 veces. «Tanechka», 3 veces. Tania se levantó y fue a la ventana. Abajo los jóvenes padres paseaban con un cochecito. La vida nocturna de la ciudad transcurría con normalidad, pero algo extraño e inquietante sucedía en su apartamento. «¿La dacha de la madre de Dima?», preguntó. «Pero nunca he estado allí. Siempre está ocupada y casi no hablamos». «Así que tienes que ir», insistió la abuela. «No lo dejes para mañana». Tania pasó la noche en vela. Se quedó tumbada en la oscuridad, mirando al techo. El reloj hacía tic-tac a su lado. ¿Pero de verdad lo conocía? ¿Había algún aspecto de su vida que no nos contaba? Esa mañana, Tania llamó a Dmitri y le dijo que estaba enferma. Luego le envió un mensaje diciéndole que iba a visitar a una amiga fuera de la ciudad, preparó una pequeña maleta y se subió al coche. Había encontrado la dirección de la dacha de la madre de Dmitri en su agenda, que él le había dejado hacía varios meses. La dacha estaba situada a 48 kilómetros de la ciudad, en un antiguo pueblo enclavado entre pinos. El trayecto duró casi 1 hora, pero Elena perdió la noción del tiempo. La luz del sol moteaba la carretera y el aire desprendía una calidez distante y envolvente.
Tomó el volante lentamente como si estuviera navegando no por una carretera, sino por su propio pasado. Cada señal se desplegaba ante ella como una vieja frase, una dirección, un recuerdo, un destello. Finalmente giró de la carretera principal a un camino de tierra. El pueblo se extendía ante ella, casas de madera con techos bajos, las paredes descoloridas por el paso del tiempo. Las líneas talladas en los marcos de las ventanas aún conservaban su belleza, como vestigios de una vieja promesa. Las vallas inclinadas se mecían suavemente con la brisa, cansadas pero aún en pie. Al final de la calle estaba la dacha de la madre de Dmitri, una casa tranquila y modesta con contraventanas azules. El jardín estaba impecablemente cuidado, como si alguien hubiera tocado y preservado cada planta. La puerta estaba entreabierta, como si esperara nuestra llegada. Elena detuvo el coche y salió. El aroma a agujas de pino y hierba recién cortada flotaba en el aire, transmitiendo una paz profunda. Reinaba el silencio, solo unos pocos pájaros cantaban en las ramas, y un perro fiel ladraba con cansancio a lo lejos. Avanzó lentamente y entró. En el porche una gata roja yacía estirada al sol, absorta en sus pensamientos. Al ver a Elena, la miró de reojo, giró y desapareció perezosamente en un rincón, como si la casa hubiera contenido su primer aliento. En ese instante el aire pareció detenerse. Aquel lugar no era solo un hogar, sino un lugar de memoria, donde aún vivía el pasado, y Elena, quizá por primera vez, se atrevió a mirarlo. Tania salió al porche y llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar. Silencio. Al girar el pomo descubrió que la puerta estaba sin llave. La empujó y entró. La casa olía a madera vieja y manzanas. El pasillo era estrecho con un perchero y un zapatero. Elena entró en la habitación grande y entonces la vio. Había fotos en las paredes. Muchas enmarcadas. Y en todas ellas se veía a Dmitri, pero no solo, con una mujer y una niña pequeña. Elena se acercó. Sentía las piernas como de plomo. En una foto Dmitri sostenía a una niña de unos 3 años, con el pelo oscuro y rizado. Ambos sonreían. En otra foto, los tres estaban de pie en la playa. Dmitri, una mujer de pelo largo y la misma niña, un poco mayor. Tania cogió un marco con manos temblorosas. Debajo estaban las firmas, Dima, Katia y Alisa. Sochi, verano de 2024 a 2025. Para entonces, ella y Dmitri ya se habían conocido. Tania estaba sentada en el sofá. El mundo a su alrededor daba vueltas. Todo lo que conocía, todo en lo que creía, se derrumbó como un castillo de naipes. ¿Quién eres?, preguntó una voz desde la puerta. Elena se giró. Una mujer de unos 50 años, con guantes de jardinería, estaba en el umbral. Era la madre de Dmitri. Soy Tania, dijo con voz grave. La prometida de Dmitri. El rostro de la mujer palideció. Se quitó los guantes y entró en la habitación. Dios mío, susurró. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Se sentaron una frente a la otra. La madre de Dmitri, Lyudmila, se servía té de un termo y comenzó a contar su historia. Resultó que Dmitri tenía una familia, una esposa, Katia, y una hija, Alisa. Se habían casado hacía 8 años y habían tenido una hija hacía 5. Hace 2 años, Katia supo que estaba gravemente enferma. Tenía cáncer. Dmitri no pudo soportarlo y se marchó. No pudo soportar verla irse así sin más. Se dijo a sí mismo que empezaría una nueva vida y lo olvidaría todo. Pero Katia sobrevivió. Recibió tratamiento y ahora está bien. Alisa vive con ella en otra ciudad, y Dmitri a veces las visita y les envía dinero. No estaban divorciados oficialmente, pero él tampoco quería estar con ellas. Sentía vergüenza, dolor y miedo. Es un cobarde, dijo Lyudmila en voz baja. Quiero mucho a mi hijo, pero es un cobarde. Huyó de sus responsabilidades y decidió construir una nueva vida, como si la anterior no hubiera existido. Tania permaneció sentada en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. No sabía nada de ti, confesó Lyudmila. Dmitri casi no me habla. Vivo aquí, en la dacha, sola.
Viene una vez al mes, nada más. Me enteré de la boda la semana pasada cuando vi la invitación por casualidad en su coche. Elena se levantó. Necesitaba salir de allí, tomar aire fresco, pensar. Gracias por decir la verdad, dijo. Liudmila la condujo hasta la puerta. Perdona a mi hijo, suplicó. No es mala persona, solo débil. Tania regresó al pueblo. De camino se detuvo en un café de carretera, pidió un café y se quedó mirando por la ventana los coches que pasaban. El abuelo Mikhail lo sabía. De alguna manera, se enteró y avisó a la abuela. Quizá fue una coincidencia. Quizá la abuela presentía instintivamente que algo andaba mal y su subconsciente creó ese sueño. O quizá hay cosas que no se pueden explicar con la lógica. Esa noche Tania fue a visitar a Dmitri. Abrió la puerta con una sonrisa, pero en cuanto vio su rostro, supo de inmediato que algo no iba bien. Tenemos que hablar, dijo Tania. Se sentaron en la cocina. Tania le contó dónde había estado y lo que había averiguado. Dmitri primero intentó negarlo, luego puso excusas y finalmente rompió a llorar. Perdóname, repitió. Perdóname, perdóname, perdóname. Pero Tania ya no escuchaba. Se levantó, tomó su bolso y se fue. Una semana después, la boda se canceló. Tania devolvió el anillo, pidió disculpas a los invitados y le regaló el vestido a una amiga. Fue aterrador. Daba miedo volver a empezar, pero aún más aterrador sería mentir. La abuela Vera se acercó y se sentó a su lado, tomándola de la mano. El abuelo. Me salvó, dijo Elena con voz suave, pero con una convicción inquebrantable, como el eco de una vieja promesa. Vera sonrió dulcemente. Siempre te cuidó, Tania, y seguirá haciéndolo desde aquí, desde allá, donde quiera que los espíritus permanezcan silenciosos pero vigilantes. Elena alzó la vista y miró la estantería. Allí, la vieja fotografía enmarcada sonreía. Los ojos del abuelo Mikhail conservaban la misma calidez que le había enseñado a levantarse después de cada caída cuando era niña. En aquella sonrisa no había distancia temporal, solo paz, como si él estuviera realmente allí, como si su calor impregnara las paredes de la habitación, una sombra en cada respiración. Afuera, la noche descendía lenta y suavemente, como si el cielo mismo escuchara las palabras del abuelo. Una a una las estrellas comenzaron a iluminarse y en cada una, Tania vio una historia, la de ellos, la suya y la vida que aún quedaba por vivir, inconclusa. La vida no se detiene, sigue adelante como la de quienes se sienten completos incluso en la pérdida. Ahora ante ella se extendían caminos, muchos, variados, brillantes, donde la esperaba el amor verdadero y sincero. Y en ese instante Tania sintió por primera vez que el abuelo la había salvado de verdad, como una silenciosa bendición que nunca termina.